Nunca pensé que mi propio hijo estaría planeando declararme demente para robarme mi casa, hasta que lo escuché con mis propios oídos esa noche de marzo. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora, porque lo que estás a punto de escuchar te dejará sin palabras hasta el final. Me llamo Carlos Mendoza Herrera, tengo 67 años y durante toda mi vida he sido un hombre de principios. Trabajé desde los 14 años, construí mi empresa de materiales de construcción desde cero y logré acumular una fortuna que jamás revelé completamente a mi familia. Para ellos, yo era simplemente el abuelo jubilado que vivía de su pensión en la casa familiar de Madrid que compré en 1987. Era el 15 de marzo del 2024, una fecha que jamás olvidaré. Patricia, mi nuera, había llegado temprano esa tarde con Miguel, mi hijo de 42 años. Yo estaba en mi estudio revisando algunos papeles cuando decidí bajar por un vaso de agua. Al acercarme a la cocina, escuché voces susurrando. Algo en el tono me hizo detenerme. «Miguel, esto tiene que ser rápido», decía Patricia con voz tensa. «El abogado dice que si presentamos los informes médicos correctos, podemos conseguir la incapacitación legal en 2 meses máximo». Mi sangre se heló. ¿Incapacitación legal? ¿De quién estaban hablando? «Lo sé, Patricia, pero es mi padre», respondió Miguel con una voz que no reconocí. «Aunque tienes razón. Necesitamos esa casa. Son 180.000 euros que podemos sacar de la venta. Y con mis deudas». Me quedé paralizado contra la pared del pasillo. Mi propio hijo, el hombre al que había criado, educado y por quien había sacrificado tantas cosas, estaba planeando declararme incompetente mentalmente para apoderarse de mi hogar. «Los médicos privados que contacté ya están dispuestos a firmar los informes», continuó Patricia. «Dirán que tiene principios de demencia senil, pérdida de memoria, incapacidad para manejar sus asuntos. Será fácil. Carlos ya tiene 67 años y a veces se olvida de cosas pequeñas». «¿Y si se niega a someterse a las evaluaciones?», preguntó Miguel. «Por eso necesitamos que parezca natural. Yo le diré que es solo un chequeo de rutina. Una vez que tengamos los papeles firmados, podemos proceder con la tutela legal. Tú serás su tutor. Tendrás control total sobre sus bienes y decisiones». Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudieran escucharlo. Llevé mi mano al pecho, sintiendo cada pulsación como un martillo. Durante 42 años había sido padre para Miguel. Le pagué la universidad, le di trabajo en mi empresa hasta que decidió independizarse. Lo ayudé con el enganche de su primer apartamento. Y ahora estaba conspirando para robarme no solo mi patrimonio, sino mi libertad y dignidad. «¿Cuánto tiempo necesitarás para vender la casa una vez que tengas la tutela?», preguntó Patricia. «El agente inmobiliario dice que en este mercado máximo 3 meses. La zona es muy valorada y la casa está en perfecto estado. Papá siempre la mantuvo impecable». Sí, la mantuve impecable. Cada reparación, cada mejora, cada detalle cuidado con mis propias manos y mi dinero. Y ahora hablaban de venderla como si fuera un simple objeto. «Miguel, ¿estás seguro de que no sospecha nada?», la voz de Patricia sonaba preocupada. «Para nada. Papá confía en mí completamente. Además, ¿qué va a hacer? Es un anciano solo, sin otros hijos, sin familia cercana. Depende de nosotros para todo». Esas palabras me atravesaron como cuchillas. Un anciano solo. Eso era lo que pensaba de mí. No su padre. No el hombre que lo había criado, sino un obstáculo. Un anciano vulnerable del que podía aprovecharse. Me alejé silenciosamente hacia mi estudio, cerrando la puerta con cuidado. Me senté en mi sillón de cuero, el mismo donde había tomado las decisiones más importantes de mi vida empresarial, y por primera vez en décadas sentí algo que no había experimentado desde mi juventud, la necesidad de luchar por mi supervivencia. Pero esta vez era diferente. No era un joven emprendedor luchando contra la competencia. Era un hombre experimentado que acababa de descubrir que su mayor amenaza vivía bajo su propio techo. Y Miguel había cometido un error fatal: subestimarme.
Durante los siguientes minutos, mientras escuchaba sus risas desde la cocina, mi mente comenzó a trabajar con la precisión de una máquina. Tenían razón en una cosa: yo sí tenía 67 años, pero se equivocaban completamente sobre lo que eso significaba. No era debilidad, era experiencia, era sabiduría, y sobre todo era la ventaja de haber aprendido que en esta vida la información es poder. Esa noche, después de que se marcharan, me quedé despierto hasta las 4 de la madrugada, no por insomnio, sino planificando, porque Carlos Mendoza Herrera no había llegado a tener 9 millones de dólares ocultos siendo ingenuo. La guerra acababa de comenzar, y ellos ni siquiera sabían que ya había empezado. Los siguientes días fueron una revelación brutal. Una vez que tienes las claves para descifrar un código, todo se vuelve cristalino. Comencé a recordar eventos de los últimos 6 meses que en su momento me parecieron inocentes, pero que ahora tomaban un significado completamente distinto. Todo había comenzado en octubre del 2023. María Elena Vázquez, mi médica de cabecera desde hace 15 años, me llamó sorprendida una tarde. «Carlos, acabo de recibir una llamada extraña de un tal doctor Jiménez. Dice que eres su paciente y necesita mi historial médico para una evaluación neurológica. ¿Has cambiado de especialista?». En aquel momento lo atribuí a un malentendido administrativo. «No, María Elena, debe ser un error. No conozco a ningún doctor Jiménez». «Qué raro», insistió bastante. «Incluso tenía tus datos personales correctos. Le dije que no podía entregar información sin tu autorización expresa». Ahora entendía perfectamente. Miguel y Patricia ya estaban preparando el terreno, buscando profesionales dispuestos a cooperar con su plan. La llamada había sido un globosonda para ver qué tan fácil sería acceder a mi información médica. Recordé también la insistencia de Patricia en noviembre para que visitara a un amigo suyo que era neurólogo solo para un chequeo preventivo. Susana Morales, mi hermana fallecida hace 3 años, siempre me decía que Patricia tenía algo oscuro en la mirada. Nunca le presté atención a esos comentarios, pensando que eran celos femeninos típicos. Qué equivocado estaba. El 18 de diciembre, durante la cena navideña familiar, Patricia había sacado el tema de mi memoria. «Carlos, ayer te pregunté 3 veces sobre la sal y parecías no escucharme. ¿Te encuentras bien?». Miguel había apoyado inmediatamente. «Es verdad, papá. Últimamente pareces más distraído. Quizás deberías hacerte unos análisis». Yo había respondido riendo. «A mi edad es normal olvidarse de algunas cosas. Si fuera grave, María Elena me lo habría dicho en mi último chequeo». Pero ellos habían plantado la semilla. Durante las siguientes semanas comenzaron a señalar cada pequeño lapsus. Cuando buscaba mis gafas y las tenía puestas, cuando no recordaba inmediatamente el nombre del nuevo vecino, cuando preguntaba si ya habíamos hablado de algo que efectivamente habíamos discutido días antes. El 8 de enero del 2024, Miguel trajo un folleto sobre residencias para ancianos. «Papá, no es que queramos deshacernos de ti, pero Patricia y yo hemos estado pensando, esta casa es muy grande para una sola persona. Y hay lugares muy bonitos donde estarías acompañado con actividades. Cuidado médico las 24 horas. Miguel, esta es mi casa. Aquí naciste, aquí creciste. No pienso irme a ningún lado mientras tenga salud». Claro, solo era una idea para el futuro. Mentira. No era para el futuro. Era para los próximos meses. El 14 de febrero, día de San Valentín, Patricia había llegado con un regalo especial, un organizador de pastillas. «Carlos, con la cantidad de medicamentos que tomas, esto te ayudará a no olvidar ninguna dosis». Yo apenas tomaba 2 pastillas, una para la presión y una vitamina D que María Elena me había recetado. Pero Patricia insistió tanto que acepté el regalo para no generar conflictos. Ahora me daba cuenta de que era otra pieza de evidencia que planeaban usar. Su estado mental se deterioró tanto que necesitaba ayuda hasta para recordar sus medicamentos básicos. A finales de febrero, noté que Miguel había estado revisando papeles en mi escritorio. Cuando le pregunté,
Me dijo que estaba ayudándome a organizar mis facturas porque parecían un caos. Yo sabía perfectamente dónde estaba cada documento, pero él había aprovechado una tarde que salí al mercado para husmear entre mis cosas. Lo que no sabía Miguel es que mis documentos realmente importantes nunca estuvieron en ese escritorio. Los 9 millones de dólares que había acumulado durante décadas de inversiones inteligentes estaban distribuidos en 5 bancos diferentes, bajo una estructura legal que había establecido en 2018 con la ayuda de Rafael Delgado Santos, mi abogado de confianza. Rafael había insistido en esa época: Carlos, a tu edad necesitas proteger tu patrimonio, no solo de posibles estafadores externos, sino también de... Bueno, ya sabes, a veces la familia puede complicarse cuando hay dinero de por medio. Qué visionario había sido Rafael. Nunca imaginé que sus precauciones me servirían contra mi propio hijo. El 28 de febrero, Patricia trajo a una amiga a tomar café. Se presentó como Carmen López Fernández, trabajadora social especializada en ancianos. La conversación fue aparentemente casual, pero Carmen hizo preguntas muy específicas sobre mis rutinas diarias, mi independencia para realizar tareas básicas, mis relaciones sociales. Carlos parece muy lúcido y activo para su edad, comentó Carmen a Patricia, lo suficientemente alto para que yo lo escuchara desde la cocina. Sí, tiene días buenos y días malos, había respondido Patricia, pero últimamente los días malos son más frecuentes. Otra mentira documentada. Carmen no era una trabajadora social casual. Era parte del equipo que estaban armando para justificar mi supuesta incapacidad. El 5 de marzo, exactamente 10 días antes de escuchar su conspiración, Miguel había sugerido que firmara un poder notarial por precaución. Papá, si algo te llega a pasar, necesitamos poder manejar tus cuentas y papeles. Es solo una medida preventiva. Le había dicho que lo pensaría, pero nunca tuve intención de firmar nada. Mi instinto me decía que algo no cuadraba, aunque aún no tenía las piezas completas del rompecabezas. Ahora, sentado en mi estudio a las 2 de la madrugada del 16 de marzo, todas esas piezas formaban una imagen clara y aterradora. No habían sido coincidencias ni preocupaciones genuinas. Había sido una campaña sistemática de 6 meses para construir una narrativa de deterioro mental que justificara su robo legal. Pero habían cometido errores. Errores que un empresario con mi experiencia podía explotar. Primero, habían asumido que yo era un anciano pasivo e ingenuo. Segundo, no sabían nada sobre mi verdadera situación financiera. Y tercero, habían involucrado a terceros en su conspiración, lo que significaba que había testigos y evidencia de su plan. Era hora de pasar de la defensa al ataque. Y tenía exactamente lo que necesitaba para ganar esta guerra: tiempo, recursos, experiencia y algo que ellos habían perdido completamente: la ventaja de la sorpresa. Miguel había despertado al león equivocado. El 17 de marzo, exactamente 48 horas después de descubrir la traición, tomé la primera decisión táctica. Necesitaba información profesional. A las 9:30 de la mañana, marqué un número que tenía guardado desde 2019, cuando un cliente de mi antigua empresa había necesitado servicios especializados. Agencia Confidencial Torres, buenos días. Necesito hablar con Alejandro Torres personalmente. Dígale que llama Carlos Mendoza, el de los materiales de construcción. 30 minutos después estaba sentado frente a Alejandro Torres Ruiz en su oficina discreta del barrio de Chamberí. Era un hombre serio de unos 45 años, ex policía nacional que había montado su agencia de investigación privada tras jubilarse anticipadamente. Don Carlos, no esperaba verlo por aquí. ¿En qué puedo ayudarle? Alejandro, necesito que investigues a mi hijo Miguel Mendoza García y a mi nuera Patricia Ruiz Sánchez, específicamente sus movimientos financieros, contactos médicos recientes y cualquier comunicación que hayan tenido con abogados en los últimos 6 meses. Alejandro enarcó una ceja. ¿Problemas familiares? Los peores que puedas imaginar. ¿Cuánto necesitas de anticipo? Para un caso familiar completo,
3.000 € cubren 2 semanas de investigación intensiva. Saqué mi chequera y firmé sin vacilar. Aquí tienes 5.000. Quiero resultados detallados en 10 días máximo. Y Alejandro, esto debe ser absolutamente confidencial. Por supuesto, ¿hay algo específico que busque? Todo lo que puedas encontrar. Deudas, contactos sospechosos, conversaciones grabadas si es posible. Tengo razones para creer que están planeando algo contra mí. Alejandro asintió gravemente. Entendido. Le haré llegar un informe preliminar en una semana. Mientras regresaba a casa, mi mente ya estaba calculando los siguientes movimientos. Durante el almuerzo, Miguel y Patricia actuaron con normalidad absoluta. Hablamos del clima, de las noticias, de los planes para Semana Santa. Su capacidad para fingir era impresionante y aterradora a la vez. «Papá», dijo Miguel mientras Patricia servía el café, «¿has pensado en lo que te comenté sobre el poder notarial?» «Aún lo estoy considerando, hijo. Es una decisión importante. Por supuesto, no hay prisa. Solo queremos estar preparados por si acaso». Patricia agregó con una sonrisa que ahora me resultaba venenosa. «Carlos, también pensé que podríamos programar esa cita médica. Mi amigo neurólogo tiene disponibilidad la próxima semana. Déjame revisar mi agenda y te confirmo», respondí con la misma tranquilidad falsa. Esa misma tarde, mientras ellos creían que estaba durmiendo mi siesta habitual, me dirigí al banco principal donde mantenía mi cuenta corriente visible. Necesitaba hablar con Luis Fernando Castro, el gerente que había manejado mis asuntos durante los últimos 8 años. «Don Carlos, qué sorpresa verle. ¿Cómo le va?» «Muy bien, Luis Fernando. Necesito consultarte algo delicado. ¿Ha recibido alguna llamada o visita de mi hijo Miguel preguntando sobre mis cuentas?» Luis Fernando se removió incómodo en su silla. «Bueno, efectivamente, hace unas 3 semanas vino preguntando sobre sus movimientos bancarios. Dijo que estaba preocupado por su salud y quería asegurarse de que todo estuviera en orden». Mi estómago se tensó. «¿Qué le dijiste exactamente?» «Nada específico, por supuesto. Le expliqué que sin su autorización escrita no podía divulgar información confidencial. Pero insistió bastante. Incluso trajo algunos papeles que decía eran poderes legales, aunque no me parecieron auténticos». ¿Papeles falsos? No eran falsos, pero tampoco estaban completados correctamente. Parecía como si hubiera intentado falsificar su firma, don Carlos. Por eso no le di ninguna información y le pedí que regresara con usted presente. El descarado de Miguel ya había intentado acceder a mis cuentas con documentos fraudulentos. «Luis Fernando, necesito que refuerces la seguridad de todas mis cuentas. Código de palabra secreta, doble verificación, lo que sea necesario». «Por supuesto. ¿Hay algo más que deba saber?» «Si mi hijo o cualquier otra persona pregunta sobre mis asuntos, quiero que me llames inmediatamente. Tengo razones para creer que pueden intentar algún tipo de fraude». El 22 de marzo, 5 días después de contratar a Alejandro, recibí una llamada inesperada de mi sobrina Lucía Mendoza Jiménez, hija de mi hermano fallecido. «Tío Carlos, ¿cómo estás? Te llamo porque ayer me encontré con Miguel en el centro comercial y tuvimos una conversación extraña». «¿Qué tipo de conversación, Lucía?» «Me preguntó sobre tu salud mental, específicamente si habías mostrado signos de confusión o pérdida de memoria cuando hablamos. Le dije que siempre me has parecido perfectamente lúcido, pero insistió diciéndome que en casa habías tenido varios episodios preocupantes». «¿Qué clase de episodios mencionó?» «Que te olvidabas de conversaciones importantes, que repetías preguntas, que a veces no reconocías objetos familiares. Tío, yo lo conozco desde niño y había algo en su manera de hablar, como si quisiera que yo confirmara esas historias». «¿Y qué le respondiste?» «Le dije la verdad, que cuando hablamos por teléfono o nos vemos estás perfectamente bien, pero me quedé con una sensación rara. ¿Por qué Miguel estaría preguntando esas cosas?» «Lucía, ¿puedes hacerme un favor? Si alguien más te pregunta sobre mi salud mental, ¿podrías anotar exactamente qué te dicen y llamarme después?» «Claro, tío, pero me estás preocupando. ¿Está pasando algo que debería saber?» «Aún no estoy seguro, pero prefiero ser precavido». El 25 de marzo,
Alejandro me citó en su oficina con caras graves. Había trabajado rápido y eficientemente. Don Carlos, los resultados son peores de lo que imaginé. Su hijo tiene deudas por 247.000 euros, distribuidas entre 3 prestamistas diferentes. 2 de ellos son entidades legales, pero el tercero, digamos que no es el tipo de gente con la que uno quiere tener problemas. Préstamos ilegales, casas de juego clandestinas. Miguel ha estado frecuentando 3 locales en Madrid, donde ha perdido cantidades considerables en póker y ruleta. Los intereses se acumulan semanalmente y, según mis fuentes, le han dado hasta finales de abril para saldar la deuda completa. ¿Y Patricia? Ella está involucrada hasta el cuello. Tiene su propio negocio de consultoría que está en bancarrota. Debe 89.000 euros en impuestos atrasados y préstamos comerciales. Juntos, necesitan aproximadamente 340.000 euros para salir del agujero. ¿Por eso quieren vender mi casa? Exactamente, pero hay más. He documentado conversaciones telefónicas donde discuten su plan. Tengo grabaciones de Patricia contactando a 3 médicos privados diferentes, ofreciéndoles pagos bajo la mesa para firmar evaluaciones psiquiátricas falsas. Alejandro puso una grabadora sobre el escritorio. Don Carlos, lo que va a escuchar le va a doler, pero necesita conocer la verdad completa. La voz de Patricia sonaba clara. Doctor Herrera, necesitamos que el informe refleje deterioro cognitivo significativo. El paciente es un hombre de 67 años y la familia necesita establecer tutela legal urgentemente. ¿Cuánto costaría un informe médico completo que justifique la incapacitación? Mi mundo se tambaleó. No solo planeaban robarme, habían convertido mi destrucción en una transacción comercial. Alejandro continuó. Tengo documentación de al menos 6 contactos con diferentes profesionales, médicos, abogados especialistas en tutelas y un tasador inmobiliario que ya visitó su casa sin su conocimiento. ¿Cuándo visitaron mi casa? El 18 de marzo, mientras usted estaba en el banco hablando conmigo. Patricia le dio acceso al tasador, quien evaluó la propiedad en 185.000 euros para venta rápida. Todo encajaba. Mientras yo comenzaba mi investigación, ellos aceleraban sus planes. Era una carrera contra el tiempo, pero ahora tenía ventaja. Conocía sus movimientos, sus deudas, sus contactos corruptos y sus plazos límite. La guerra había comenzado oficialmente, y yo tenía las armas que necesitaba. El 28 de marzo, Alejandro me entregó el informe completo que cambiaría todo. Eran 47 páginas de evidencias meticulosamente documentadas que revelaban una red de corrupción mucho más amplia de lo que había imaginado. Don Carlos, siéntese porque lo que voy a mostrarle va más allá de una simple conspiración familiar, dijo Alejandro mientras extendía fotografías sobre su escritorio. La primera imagen mostraba a Miguel saliendo de una clínica privada en el barrio de Salamanca. Esta foto es del 20 de marzo. Su hijo visitó al doctor Fernando Aguirre Moreno, un psiquiatra que perdió su licencia hace 2 años por firmar certificados fraudulentos. Oficialmente no puede ejercer, pero sigue operando desde esta clínica fantasma. La segunda fotografía era devastadora. Patricia entregando un sobre a una mujer elegante frente a un juzgado. Aquí tenemos a su nuera el 22 de marzo, entregando 5.000 euros en efectivo a Carmen Vega Sánchez, secretaria judicial especializada en trámites de incapacitación. Con este pago, se garantiza que su caso sea asignado al juez más condescendiente del distrito. ¿Cómo conseguiste estas fotografías? Tengo contactos en lugares estratégicos, pero espere, hay más. Alejandro reprodujo otra grabación telefónica. Esta vez era la voz de Miguel. Antonio, necesito que me confirmes si todo está listo para el 15 de abril. El viejo debe estar ingresado en la clínica ese día, y para el 20 necesito la resolución judicial firmada. Una voz desconocida respondía. Miguel, tranquilo, el doctor Aguirre ya preparó el informe psiquiátrico. Según sus conclusiones, tu padre sufre demencia senil avanzada con episodios de agresividad. El documento está fechado para parecer que el examen se realizó el mes pasado. ¿Y los testigos? Ya los tenemos. 3 vecinos que declararán que han visto comportamientos extraños, que habla solo en el jardín,
que a veces sales en pijama, que has olvidado cerrar la puerta varias veces. Todos cobraron 500 euros por sus declaraciones. Mi sangre hirvió. Habían sobornado a mis propios vecinos para que mintieran sobre mi estado mental. Reconocí la voz de Antonio. Era Antonio Ramírez Torres, un abogado sin escrúpulos que había intentado estafarme años atrás cuando trabajaba en construcción. Alejandro, ¿cuántos vecinos están involucrados? 3 confirmados. Dolores Pérez del número 47, Eduardo Martín del 51 y, sorprendentemente, Rosa García Fernández del 43, a quien usted ayudó el año pasado con los gastos médicos de su esposo. La traición de Rosa me golpeó como una bofetada. Había pagado personalmente 12.000 euros para la operación cardíaca de su marido Joaquín cuando ellos no tenían recursos. Y ahora me apuñalaba por la espalda por 500 euros miserables. ¿Qué más descubriste sobre las deudas de juego de Miguel? Alejandro abrió otra carpeta. Aquí está el detalle completo. Su hijo debe 180.000 euros a El Rincón Dorado, una casa de juego ilegal dirigida por Ramón Silva Ortega. Pero la deuda más peligrosa son 67.000 euros que debe a los hermanos Núñez, prestamistas que operan desde Vallecas. Los hermanos Núñez. Sí, conoce su reputación, ¿verdad? No son precisamente pacientes con los morosos. Le han dado hasta el 30 de abril para pagar, o empezarán a cobrar de otras maneras. Entendí inmediatamente por qué Miguel había acelerado tanto sus planes. No solo necesitaba dinero urgentemente, necesitaba ese dinero antes de que los Núñez decidieran tomar medidas más drásticas. Alejandro, ¿tienes información sobre cómo planean forzar mi ingreso en la clínica? Esa es la parte más perversa del plan. Patricia contactó a una empresa de ambulancias privadas, Servicios Médicos Rápidos SL, el 15 de abril. Fingirán una emergencia médica en su casa. Dirán que usted tuvo un episodio psicótico y necesita evaluación psiquiátrica urgente. ¿Una emergencia falsa? Exacto. Miguel llamará al 112 reportando que usted está desorientado, agresivo y representando un peligro para sí mismo. La ambulancia llegará con paramédicos sobornados que confirmarán la versión. Lo trasladarán a la clínica del doctor Aguirre, donde permanecerá internado para observación mientras tramitan la incapacitación legal. El plan era diabólicamente eficiente. Una vez internado, sería prácticamente imposible demostrar mi cordura desde dentro de una institución mental corrupta. Mi testimonio sería descartado como delirios de un enfermo. ¿Cuánto tiempo calculan que tome todo el proceso legal? Según las grabaciones, esperan tener la tutela completa en 6 semanas. Para el 30 de mayo, Miguel sería legalmente mi tutor, con poder para vender propiedades, manejar cuentas bancarias y tomar decisiones médicas sobre mi tratamiento. Y después, una vez vendida su casa, planean trasladarlo a una residencia geriátrica barata en las afueras de Madrid. Patricia ya visitó 3 centros, buscando el más económico. Encontró uno en Alcalá de Henares por 800 euros mensuales, donde, y cito textualmente, nadie haría preguntas sobre su estado real. La imagen completa era terrorífica. No solo querían robarme mi patrimonio, planeaban encerrarme en una residencia de tercera categoría donde pasaría mis últimos años como un vegetal medicado e ignorado. Alejandro continuó. Don Carlos, hay algo más que debe saber. Encontré evidencia de que han estado drogándolo sutilmente durante las últimas semanas. ¿Cómo? ¿Recuerda que Patricia comenzó a prepararle té especial por las tardes? Hice analizar una muestra del té que guarda en su cocina. Contiene pequeñas dosis de lorazepam, un ansiolítico que en cantidades mínimas causa confusión leve y pérdida de memoria a corto plazo. Todo cobraba sentido. Los momentos de confusión que había experimentado últimamente, la ocasional dificultad para recordar conversaciones recientes, la somnolencia después del té vespertino. Me habían estado medicando sin mi conocimiento para crear síntomas reales que respaldaran su narrativa. ¿Durante cuánto tiempo me han estado drogando? Según mis cálculos, desde principios de febrero.
Las dosis son lo suficientemente bajas para no causar daño permanente, pero lo suficientemente constantes para afectar su comportamiento de manera sutil. ¿Tienes evidencia forense? Completa muestras del té, análisis de laboratorio y fotografías de Patricia comprando lorazepam en 3 farmacias diferentes usando recetas falsas. Es un delito grave que podría llevarla a prisión por envenenamiento premeditado. En ese momento, comprendí que no estaba enfrentando una simple conspiración familiar motivada por la codicia. Era víctima de una operación criminal compleja que involucraba fraude médico, corrupción judicial, soborno de testigos y envenenamiento sistemático. Miguel y Patricia habían cruzado la línea que separa la traición familiar del crimen organizado, y eso significaba que yo podía responder con todas las armas legales a mi disposición. Alejandro, necesito copias de toda esta evidencia y quiero que contactes a Rafael Delgado Santos, mi abogado. Dile que es urgente. ¿Va a proceder legalmente contra ellos? Voy a hacer algo mucho mejor. Voy a darles exactamente lo que esperan, hasta el momento preciso en que pueda destruirlos completamente. El juego había cambiado. Ya no era defensa, era contraataque total. Y tenían apenas 18 días antes de que su mundo se desmoronara, porque Carlos Mendoza Herrera no solo había sobrevivido 67 años, había aprendido que la mejor venganza se sirve con evidencia irrefutable y paciencia infinita. El 30 de marzo marqué el número que había esperado usar durante años, pero nunca bajo estas circunstancias. Rafael Delgado Santos, mi abogado desde 2003, era reconocido como uno de los mejores especialistas en derecho patrimonial y familiar de Madrid. Carlos, qué gusto escucharte. Alejandro Torres me adelantó que necesitas asesoría urgente. ¿Podemos vernos esta tarde? Rafael, la situación es grave. Te adelanto que involucra a Miguel y puede requerir medidas legales extremas. Hubo una pausa significativa. Rafael conocía a mi familia desde hacía décadas y había sido testigo del nacimiento de Miguel. Entendido. Te espero a las 4:30 en mi oficina privada. Esa tarde, en el elegante bufete de Rafael en el Paseo de la Castellana, extendí toda la evidencia recopilada por Alejandro sobre la mesa de caoba. Rafael examinó cada documento con la meticulosidad que lo había convertido en mi abogado de confianza. Carlos, esto constituye una conspiración criminal compleja. Estamos hablando de múltiples delitos: fraude, falsificación de documentos médicos, soborno de funcionarios judiciales y, lo más grave, envenenamiento premeditado. ¿Cuáles son mis opciones legales? 3 caminos principales. Primero, denuncia penal inmediata que podría llevar a Miguel y Patricia a prisión por varios años. Segundo, medidas cautelares preventivas para proteger tu patrimonio. Tercero, y este es el más inteligente, construir una trampa legal perfecta. Explícame la trampa. Rafael se reclinó en su silla, mostrando esa sonrisa calculadora que había visto cuando enfrentábamos casos complicados. Dejamos que procedan con su plan hasta el momento crítico, pero controlando cada variable. Mientras tanto, reestructuramos completamente tu patrimonio para hacerlo inaccesible, documentamos cada paso de su conspiración y en el momento preciso los exponemos con evidencia irrefutable. ¿Qué tan arriesgado es ese enfoque? Mínimo, si lo hacemos correctamente. El verdadero riesgo está en actuar prematuramente y darles oportunidad de modificar su estrategia o destruir evidencias. ¿Cuánto tiempo necesitas para reestructurar mis activos? 1 semana para transferencias básicas, 2 semanas para protección completa. Tus 9 millones están distribuidos en 5 entidades bancarias diferentes, ¿correcto? Efectivamente, Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell y una cuenta internacional en Suiza. Perfecto. Crearemos una estructura de fideicomiso que haga legalmente imposible que Miguel acceda a esos fondos, incluso con tutela judicial. Además, transferiremos la propiedad de tu casa a una sociedad limitada donde tú serás el único accionista y administrador. ¿Eso es legal? Completamente. Es planificación patrimonial preventiva, una práctica común en familias con patrimonios significativos.
Durante los siguientes días, Rafael trabajó como una máquina de precisión legal. El 2 de abril recibí la primera actualización. Mis cuentas bancarias principales habían sido transferidas a un fideicomiso irrevocable administrado por el bufete de Rafael, con instrucciones específicas que impedían cualquier acceso por parte de tutores legales o familiares. Mientras tanto, necesitaba asegurar aliados humanos. El 3 de abril visité a Esperanza Moreno Castillo, mi vecina del número 39 y amiga desde hacía 15 años. Esperanza era viuda, ex maestra jubilada y una de las personas más observadoras del vecindario. Carlos, te noto preocupado últimamente. ¿Todo bien en casa? Esperanza, necesito contarte algo delicado. Pero primero, ¿has notado algo extraño en el comportamiento de Miguel o Patricia durante las últimas semanas? ¿Extraño en qué sentido? Cualquier cosa. Conversaciones, visitas inusuales, actitudes diferentes. Esperanza reflexionó cuidadosamente. Ahora que lo mencionas, sí. El martes pasado vi a Patricia hablando muy seriamente con Dolores del 47. Les entregó algo que parecía dinero. Y Miguel ha estado recibiendo visitas de hombres que no parecen el tipo de personas que normalmente frecuenta. ¿Qué tipo de hombres? Tipos rudos con aspecto intimidante. Uno llevaba cicatrices en la cara. Llegaron en un coche negro el viernes por la noche y estuvieron hablando con Miguel en la entrada durante casi una hora. Los hermanos Núñez, sin duda. La presión sobre Miguel se estaba intensificando exactamente como había calculado. Esperanza, voy a contarte la verdad, pero necesito tu absoluta discreción. Le expliqué la situación completa, la conspiración, las deudas de juego, el plan de incapacitación forzosa. Esperanza escuchó con horror creciente. Dios mío, Carlos, ¿cómo puede un hijo hacer algo así a su padre? Necesito tu ayuda. Cuando llegue el momento, podría requerir que testifiques sobre mi estado mental real. Por supuesto, cualquier persona que te conozca mínimamente sabe que estás perfectamente cuerdo. Es más, eres uno de los hombres más lúcidos que conozco. El 5 de abril contacté a José Manuel García Ruiz, mi contador personal, desde 2001. José Manuel había manejado discretamente mis inversiones paralelas durante años, ayudándome a convertir las ganancias de mi empresa de construcción en el capital que ahora poseía. Don Carlos, hacía tiempo que no hablábamos de negocios serios. José Manuel, necesito acelerar algunas estrategias que habíamos discutido sobre protección patrimonial. ¿Problemas familiares? Los peores que puedas imaginar. José Manuel había sido testigo de mi acumulación de riqueza durante décadas. Sabía mejor que nadie que mi aparente modestia económica era una fachada cuidadosamente mantenida. En 2 días, había reestructurado mis inversiones para crear capas adicionales de protección legal. El 7 de abril, mientras Miguel y Patricia creían que estaba en mi siesta habitual, me reuní secretamente con Isabel Fernández López, directora de la sucursal bancaria, donde mantenía mi cuenta internacional. Isabel había facilitado mis transferencias a Suiza durante años, manejando transacciones por valor de millones con absoluta profesionalidad. Señor Mendoza, las instrucciones de su abogado están claras. Hemos bloqueado cualquier acceso externo a sus cuentas y establecido protocolos de seguridad adicionales. Ni siquiera una orden judicial española podría acceder a los fondos en Suiza sin su autorización personal y presencia física. ¿Qué pasa si intentan demostrar que soy mentalmente incompetente? Nuestros protocolos requieren evaluación psiquiátrica independiente por parte de profesionales aprobados por el banco. Es imposible falsificar ese proceso. Para el 10 de abril, había construido una fortaleza legal impenetrable alrededor de mi patrimonio. Pero necesitaba un aliado final, alguien con autoridad moral que pudiera testificar sobre mi cordura de manera incuestionable. Contacté al doctor Roberto Villalobos Herrera, mi médico de confianza durante la época en que dirigía mi empresa. Roberto, ahora de 58 años, era jefe de neurología del Hospital Universitario La Paz y reconocido especialista en demencias. Carlos, qué sorpresa. ¿Cómo van tus aventuras de jubilado?
Roberto, necesito un favor profesional urgente. ¿Podrías realizarme una evaluación neurológica completa y documentarla oficialmente? ¿Problemas de salud? Problemas legales. Alguien va a intentar declarar que tengo demencia y necesito evidencia médica irrefutable de lo contrario. Roberto programó una cita para el 12 de abril. Durante 3 horas, me sometí a la batería más exhaustiva de pruebas neurológicas, psicológicas y cognitivas que había experimentado en mi vida. Los resultados fueron contundentes: función mental superior al promedio para mi edad, memoria excepcional, razonamiento lógico intacto y ningún signo de deterioro cognitivo. Carlos, tienes la mente más aguda que he evaluado en meses. Quien intente declararte incompetente va a enfrentar evidencia médica aplastante en tu contra. El 13 de abril, con todas las piezas en posición, Rafael me citó para la reunión final de preparación. Carlos, estás completamente protegido. Tu patrimonio es inaccesible. Tienes evidencia médica irrefutable de tu competencia mental y documentación completa de la conspiración criminal contra ti. Mañana comienza su operación final y están condenados al fracaso antes de empezar. ¿Cuándo debería actuar? Deja que procedan hasta el momento en que intenten el ingreso forzoso. Ese será el momento de máxima exposición legal para ellos. Entonces los destroza. Miguel tenía menos de 48 horas antes de descubrir que había declarado la guerra al hombre equivocado, y yo tenía un ejército de profesionales esperando para aniquilarlo legalmente. La trampa estaba lista, solo faltaba que la presa cayera. El 14 de abril, exactamente 24 horas antes del día programado para mi supuesta emergencia psiquiátrica, recibí la confirmación que había estado esperando. Rafael me llamó a las 7:00 de la mañana con noticias que cambiarían todo. Carlos, tengo información crucial. Anoche interceptamos una conversación telefónica entre Patricia y el doctor Aguirre. Confirmaron que la ambulancia llegará mañana a las 11:30 a.m. Pero hay algo más. Descubrieron que tienes más dinero del que pensaban. ¿Cómo es posible? Patricia contrató a un investigador privado barato, Tomás Guerrero Núñez, para que hurgara en tus finanzas. Encontró rastros de transferencias bancarias grandes, pero no pudo acceder a los montos exactos. Saben que tienes dinero escondido, pero calculan que serán unos 200.000 euros, no 9 millones. Esta revelación era perfecta para mis planes. Su codicia se había intensificado, pero seguían subestimando grotescamente mi verdadera posición financiera. ¿Qué cambios hicieron al plan original? Aceleraron todo. Miguel ya no planea esperar 6 semanas para vender la casa. Quiere completar la venta en 3 semanas máximo para acceder rápidamente a lo que creen que es tu dinero oculto. A las 9:00 a.m. me dirigí al banco para la fase final de mi preparación. Necesitaba retirar 50.000 euros en efectivo para una maniobra específica que había diseñado. El gerente Luis Fernando me atendió personalmente. Don Carlos, ¿está seguro de que necesita esta cantidad en efectivo? Es bastante inusual. Luis Fernando confía en mí. Y recuerda, si alguien pregunta sobre este retiro, especialmente mi hijo, no tienes autorización para dar información alguna. Por supuesto, ¿necesita escolta de seguridad para transportar esta cantidad? No será necesario. Tengo mis precauciones. Durante el trayecto de regreso, paré en una tienda de electrónicos donde compré 3 dispositivos de grabación de alta calidad y un sistema de cámara oculta. Si Miguel quería teatro, yo le daría una producción que quedaría documentada para la posteridad. A las 2:00 p.m., Alejandro Torres llegó a mi casa con el equipamiento de vigilancia profesional que habíamos acordado instalar. Don Carlos, esto es tecnología militar adaptada para uso civil. Tendrá grabación de audio y video de toda su casa, transmisión en tiempo real a mi oficina y almacenamiento automático en servidores seguros. ¿Cuánto tiempo necesitas para instalarlo? 2 horas máximo. Cuando termine, tendrá evidencia audiovisual de cada palabra y cada movimiento que ocurra mañana. Mientras Alejandro trabajaba instalando cámaras microscópicas en lámparas, marcos de cuadros y hasta en el teléfono de la cocina, yo me concentré en preparar mi actuación final. Necesitaba parecer levemente confundido y vulnerable,
pero no tanto como para que un médico real diagnosticara problemas genuinos. A las 4:30 p.m., Miguel llegó con Patricia para su visita casual del día anterior al operativo. Era su reconocimiento final del terreno. «Papá, ¿cómo te encuentras hoy?», preguntó Miguel con falsa preocupación. «Un poco cansado, hijo. Anoche dormí mal». Esta era la verdad. Había estado despierto hasta las 13:00 am, revisando cada detalle de mi contraataque. Patricia se acercó con su sonrisa venenosa habitual. «Carlos, ¿te preparo tu té especial? Sé que te relaja. Por favor, Patricia, eres muy considerada». Mientras ella preparaba mi té cargado de lorazepam, yo discretamente activé uno de los dispositivos de grabación que llevaba en el bolsillo de mi camisa. Esta sería la última vez que me drogaría y quería documentar el momento exacto. «Aquí tienes, Carlos. Está un poco más cargado hoy porque pareces tenso». «Gracias, querida». Fingí beber el té mientras secretamente lo vertía en una planta cercana. Había practicado este movimiento durante días para que pareciera natural. Patricia y Miguel intercambiaron miradas de satisfacción, creyendo que habían administrado una dosis extra de sedante. «Papá, mañana Patricia y yo tenemos que salir temprano por trabajo, pero si necesitas algo, no dudes en llamarnos», dijo Miguel. «Claro, hijo, estaré bien». Después de que se marcharon, Alejandro finalizó la instalación del sistema de vigilancia. «Don Carlos, su casa ahora es más segura que la sede del Banco Central. Cada ángulo está cubierto. Cada conversación será grabada en calidad profesional. Mañana tendremos evidencia que destruirá su caso legal para siempre». Esa noche, Rafael llegó a las 8:00 p.m. para el briefing final. Trajo consigo a una mujer elegante de unos 50 años que no conocía. «Carlos, te presento a la doctora Elena Vázquez Morales, psiquiatra forense del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Elena será nuestro as bajo la manga». La doctora Vázquez era imponente, cabello gris perfectamente peinado, traje azul marino y una presencia que irradiaba autoridad profesional incuestionable. «Señor Mendoza, he revisado toda la documentación de su caso. Lo que están intentando hacer Miguel y Patricia constituye uno de los fraudes geriátricos más elaborados que he visto en mis 25 años de carrera. ¿Cuál será su papel mañana? Estaré monitoreando desde el exterior, lista para intervenir médicamente en el momento preciso. Cuando intenten trasladarlo a la clínica fraudulenta, apareceré como refuerzo médico solicitado por el hospital. Mi evaluación profesional inmediata invalidará cualquier diagnóstico falso». Rafael añadió: «Elena tiene autoridad para anular cualquier orden de internamiento psiquiátrico si determina que el paciente no requiere tratamiento. Su palabra es ley en estos casos». «¿Qué pasará con Miguel y Patricia después?» «Cargos criminales inmediatos», respondió Rafael con satisfacción. «Fraude, falsificación de documentos médicos, soborno de funcionarios, conspiración criminal y el más grave, intento de secuestro bajo pretextos médicos falsos. Están mirando entre 8 y 15 años de prisión cada uno». La doctora Vázquez continuó: «Señor Mendoza, también tengo malas noticias para sus cómplices. He contactado al Colegio de Médicos sobre el doctor Aguirre. Su licencia será permanentemente revocada y enfrentará cargos penales por ejercer ilegalmente la medicina. La secretaria judicial Carmen Vega ya está siendo investigada por corrupción tras mi denuncia de esta mañana». «¿Y los vecinos que aceptaron sobornos?» «Testigos falsos en procedimientos judiciales», explicó Rafael. «Dolores, Eduardo y Rosa enfrentan multas de hasta 30.000 euros cada una, además de antecedentes penales permanentes». A las 10:30 p.m., después de que se marcharan mis aliados, me senté en mi estudio para escribir una carta que Miguel encontraría después de que todo terminara. No era una carta de despedida, era un manual de instrucciones sobre cómo un verdadero hombre maneja la traición familiar. «Miguel, cuando leas esto, ya sabrás que subestimaste gravemente a tu padre. Los 9 millones de dólares que nunca supiste que existían ahora están completamente fuera de tu alcance. Tu madre hubiera estado avergonzada de lo que te has convertido. Pero yo no estoy triste. Estoy orgulloso de haber demostrado que la experiencia
siempre vence a la codicia juvenil. Sellé la carta y la dejé en el cajón de mi escritorio, donde Miguel inevitablemente buscaría documentos valiosos. A medianoche, hice una última llamada a mi nieta Sandra Mendoza Rivera, hija de Miguel, que estudiaba medicina en Barcelona. Sandra tenía 23 años y era la única miembro de la familia que había heredado mis valores de trabajo honesto. «Abuelo, qué sorpresa que llames tan tarde. ¿Todo bien?» «Sandra, mañana van a ocurrir cosas que cambiarán nuestra familia para siempre. Quiero que sepas que tú nunca has estado involucrada en los problemas de tu padre, y eso significa que tu futuro sigue siendo brillante». «Abuelo, me estás asustando. ¿Qué está pasando?» «Mañana lo entenderás todo. Solo recuerda que te amo, que estoy orgulloso de ti y que siempre tendrás mi apoyo para terminar tus estudios de medicina». Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Sandra se enteraría de la verdad por los periódicos, pero al menos sabría que no todos los Mendoza habíamos perdido el honor. Eran las 12:47 a.m. del 15 de abril. En menos de 11 horas, Miguel y Patricia descubrirían que habían elegido al objetivo equivocado para su estafa criminal. Porque Carlos Mendoza Herrera no solo tenía $9 millones ocultos, tenía algo mucho más poderoso: la experiencia de 67 años, enseñándole que la mejor defensa siempre es un contraataque devastador. La trampa estaba perfecta, solo faltaban las víctimas. El 15 de abril amaneció con un cielo gris que parecía presagiar la tormenta que se avecinaba. A las 6:00 a.m. ya estaba despierto, bebiendo café genuino por primera vez en semanas, sin las drogas que Patricia había estado añadiendo a mis bebidas. Mi mente estaba más clara que nunca. A las 8:15 a.m. sonó mi teléfono. Era Miguel, y su voz tenía una urgencia que nunca había escuchado antes. «Papá, Patricia y yo llegamos en 20 minutos. Necesitamos hablar contigo sobre algo muy importante». «Por supuesto, hijo, los espero». Mientras los aguardaba, revisé una última vez los dispositivos de grabación ocultos. Las cámaras de Alejandro registraban cada ángulo de la sala de estar y llevaba 3 grabadoras diferentes en mi ropa. Lo que fuera a ocurrir quedaría documentado con calidad profesional. A las 8:35 a.m. escuché el coche de Miguel estacionarse bruscamente en el jardín. Sus pasos se dirigían hacia la puerta con una determinación que no había mostrado en años. Cuando abrí, vi algo en sus ojos que me heló la sangre. Desesperación pura. «Buenos días, Miguel. Patricia». Los saludé con normalidad fingida. «Papá, siéntate. Tenemos que resolver algo urgente», dijo Miguel sin preámbulos, cerrando la puerta con fuerza. Patricia llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo y evitaba hacer contacto visual conmigo. Sus manos temblaban ligeramente, señal de que sabía que estaban cruzando un punto sin retorno. «¿De qué se trata, hijo?» Miguel se paseó por la sala como un animal enjaulado antes de plantarse frente a mí. «Papá, voy a ser directo porque no tenemos tiempo para rodeos. Necesito dinero, mucho dinero, y lo necesito hoy». «¿Cuánto dinero estás hablando, Miguel?» 350.000 euros. Los necesito antes del mediodía. La cifra era exactamente lo que Alejandro había calculado. Sus deudas totales más un margen de seguridad. Fingí sorpresa e inquietud. «Miguel, esa es una cantidad enorme. ¿Para qué necesitas tanto dinero tan urgentemente?» «Eso no importa ahora. Lo que importa es que sé que tienes dinero guardado, papá. Mucho más del que nos has dicho». Patricia finalmente habló, con voz tensa. «Carlos, contratamos a un investigador. Sabemos de las transferencias bancarias, de las cuentas en diferentes bancos. No puedes seguir fingiendo que solo vives de tu pensión». «No entiendo de qué hablan». Miguel explotó. «No te hagas el tonto. Tomás encontró registros de movimientos por más de 200.000 euros en los últimos 2 años. ¿Dónde está ese dinero?» Era fascinante ver cómo su codicia los había llevado a una investigación amateur que solo había descubierto la punta del iceberg. Sus 200.000 euros estimados no eran ni el 2% de mi patrimonio real. «Miguel, aunque tuviera esa cantidad, ¿por qué debería entregártela sin explicaciones?» «Porque soy tu hijo, porque te he cuidado, te he visitado,
Me he preocupado por ti durante años. La ironía de sus palabras era dolorosa. El mismo hijo que planeaba declararme demente, ahora hablaba de cuidados y preocupación. ¿Y si no puedo conseguir esa cantidad? Miguel intercambió una mirada significativa con Patricia. Ella abrió su carpeta y extrajo varios documentos. Papá, hemos tomado precauciones. Aquí tengo informes médicos que documentan tu deterioro mental durante los últimos meses. Patricia extendió papeles sobre la mesa de centro. Carlos, 3 doctores diferentes han evaluado tu comportamiento y han concluido que necesitas supervisión médica inmediata. Reconocí inmediatamente los documentos fraudulentos que Alejandro había fotografiado siendo preparados. El informe del doctor Aguirre estaba fechado del 28 de marzo, con un diagnóstico de demencia senil moderada con episodios de confusión y pérdida de memoria. ¿Cuándo me evaluaron estos doctores? Yo no recuerdo haber visitado a ningún especialista. Esa es exactamente la evidencia de tu problema, papá, dijo Miguel con falsa compasión. No recuerdas las citas médicas, no recuerdas conversaciones importantes, no recuerdas dónde guardas documentos importantes. Miguel, mi memoria está perfecta. ¿En serio? Patricia intervino con una sonrisa cruel. ¿Recuerdas que el martes pasado me preguntaste 3 veces la misma pregunta sobre la cena? ¿Recuerdas que el domingo saliste a comprar pan en pijama? Mentiras cuidadosamente construidas. Yo jamás había salido en pijama y el martes pasado había estado en el banco documentando mis protecciones legales. Incluso tus vecinos están preocupados, añadió Miguel. Dolores, Eduardo y Rosa han venido a preguntarnos si estás bien porque te han visto hablando solo en el jardín. Los mismos vecinos que habían aceptado sobornos para mentir sobre mi comportamiento. La red de corrupción que habían construido era impresionante por su alcance y patética por su amateurismo. ¿Qué quieren exactamente? Miguel se sentó a mi lado con una expresión que pretendía ser paternal. Papá, queremos ayudarte, pero necesitamos que nos des acceso a tus cuentas bancarias para poder manejar tus asuntos mientras recibes tratamiento médico. ¿Tratamiento médico? Patricia se acercó con papeles adicionales. Carlos, hemos arreglado tu ingreso en una clínica especializada. Es un lugar hermoso donde recibirás atención las 24 horas mientras evaluamos la extensión de tu condition. ¿Y si me niego? Miguel se puso de pie bruscamente. Papá, no tienes opción. Los informes médicos son concluyentes. Tienes demencia progresiva y por tu propia seguridad necesitas supervisión profesional inmediata. Miguel, soy tu padre. No puedes obligarme a... ¡Sí puedo!, gritó, perdiendo finalmente la compostura. Tengo autoridad legal, tengo órdenes médicas y tengo abogados que confirman que puedo tomar decisiones por ti. Patricia intentó calmarlo. Miguel, no grites. Carlos, entendemos que esto es difícil, pero es por tu bien. ¿Por mi bien o por los 350,000 euros que necesitan? El silencio que siguió fue revelador. Miguel y Patricia se dieron cuenta de que habían mostrado demasiado sus cartas. Miguel se recompuso y adoptó un tono amenazante. Papá, vas a firmar estos poderes notariales ahora mismo y vas a decirnos exactamente dónde tienes el dinero guardado. O a las 11:30 llegará una ambulancia que te llevará a evaluación psiquiátrica obligatoria. ¿Me estás amenazando, Miguel? Te estoy salvando de ti mismo. Pero sí, si quieres verlo como amenaza, es una amenaza. Firma estos papeles, entrega el dinero, o pasarás los próximos meses internado mientras nosotros nos hacemos cargo de tus asuntos legalmente. Patricia añadió. Carlos, la ambulancia ya está programada. Los paramédicos saben que pueden encontrar resistencia de parte de pacientes con demencia. Están preparados para usar sedantes si es necesario. Ahí estaba la verdad desnuda. No eran mi hijo y mi nuera preocupados por mi bienestar. Eran criminales ejecutando un plan de secuestro elaborado. ¿Y después del tratamiento médico? Miguel sonrió con crueldad. Después, cuando estés estable, podrás vivir cómodamente en una residencia geriátrica que ya hemos seleccionado. Es un lugar tranquilo en las afueras, donde podrás descansar sin preocupaciones. ¿Una residencia o una prisión? Papá,
Estás siendo dramático. Es una decisión tomada con amor. Me levanté lentamente, dejando que creyeran que el peso de su ultimátum me había vencido. En realidad, estaba activando el dispositivo de grabación de emergencia que llevaba en mi cinturón. Miguel, Patricia, necesito que sepan algo antes de tomar cualquier decisión. ¿Qué? Que han subestimado completamente a Carlos Mendoza Herrera. Sus expresiones cambiaron. Por primera vez desde que habían entrado, vi incertidumbre en sus ojos. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que su pequeña conspiración ha sido documentada desde el primer día. Cada conversación, cada documento falso, cada soborno pagado, todo. Miguel palideció. Papá, no sabemos de qué hablas. Habló de esto, dije, sacando mi teléfono y reproduciendo la grabación de su conversación del 15 de marzo. Miguel, esto tiene que ser rápido. El abogado dice que si presentamos los informes médicos correctos... El color desapareció completamente de sus rostros. Patricia dejó caer su carpeta. Así que ahora, Miguel, vamos a discutir el verdadero ultimátum, el mío. La guerra había comenzado oficialmente y acababan de descubrir que habían traído cuchillos a un duelo de cañones. Miguel y Patricia se quedaron paralizados por unos segundos que me parecieron eternos. Podía ver sus mentes procesando la magnitud de lo que acababa de revelar. Pero Miguel, impulsado por la desesperación, intentó recuperar el control. Papá, no sé qué grabación es esa, pero claramente estás confundido. Estas son exactamente las alucinaciones auditivas que mencionan los informes médicos. ¿Alucinaciones auditivas, Miguel? ¿Cómo esta? Reproduje otra grabación más reciente, del 10 de abril. La conversación de Patricia con el doctor Aguirre, confirmando los horarios de la ambulancia. La voz de mi nuera resonó claramente. Doctor, necesito que el informe refleje deterioro cognitivo significativo. Patricia dio un paso hacia atrás, su rostro completamente pálido. Carlos, ¿puedo explicar? No hay nada que explicar, Patricia. Tengo documentado cada paso de su conspiración criminal. Las deudas de juego de Miguel con los hermanos Núñez, tus pagos a médicos corruptos, los sobornos a los vecinos, incluso las drogas que has estado añadiendo a mi té. Miguel intentó una última jugada desesperada. Incluso si fuera verdad, no cambia nada. Los informes médicos ya están firmados. La ambulancia viene en camino. No puedes detener lo que ya está en movimiento. ¿Estás seguro de eso? En ese momento sonó el timbre. Miguel y Patricia intercambiaron miradas de alivio, pensando que era su ambulancia fraudulenta llegando temprano. Debe ser el equipo médico, murmuró Patricia. Carlos, esto es por tu propio bien. Adelante, Miguel. Ve a abrir la puerta. Miguel caminó hacia la entrada con renovada confianza, creyendo que su plan seguía intacto. Lo que no sabía es que yo había coordinado cada minuto de esta mañana con precisión militar. La puerta se abrió y escuché la voz de Miguel. ¿Sí? ¿Son ustedes del servicio de ambulancias? No exactamente, respondió una voz masculina autoritaria. Somos de la Policía Nacional, Inspector Fernando Martínez y Subinspector Carlos Jiménez. Tenemos una orden de registro relacionada con una denuncia por conspiración, fraude médico e intento de secuestro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego escuché los pasos de Miguel regresando a la sala, acompañado de los dos policías en uniforme. Patricia se había dejado caer en el sofá, con las manos cubriendo su rostro. «Esto no puede estar pasando», murmuró. El inspector Martínez era un hombre fornido de unos 45 años, con presencia imponente y ojos que no perdían ningún detalle. «Señor Mendoza, soy el inspector Martínez. Hemos recibido una denuncia formal presentada por su abogado, Rafael Delgado Santos, sobre un plan criminal elaborado contra usted. Inspector, tengo toda la evidencia disponible para ustedes». Miguel intentó interrumpir. «Esto es ridículo. Mi padre tiene demencia. Los informes médicos lo confirman. No pueden creer las fantasías de un enfermo mental». El subinspector Jiménez, más joven pero igualmente serio, respondió: «Señor Mendoza García, hemos revisado los supuestos informes médicos.
El doctor Aguirre perdió su licencia hace 2 años. Sus documentos son legalmente inválidos y constituyen falsificación de documentos oficiales. Además, continuó el inspector Martínez, tenemos grabaciones de conversaciones telefónicas donde se documenta el pago de sobornos a funcionarios judiciales. Eso es corrupción en grado severo. Patricia finalmente habló, con voz quebrada. Inspector, esto es un malentendido. Solo estábamos preocupados por el bienestar de Carlos. Es normal que las familias tomen precauciones. Precauciones como drogar al señor Mendoza sin su consentimiento. El inspector Martínez sacó una bolsa de evidencia que contenía la muestra del té que Alejandro había analizado. Lorazepam administrado sin prescripción médica constituye envenenamiento premeditado. Es un delito grave que puede llevar a prisión por hasta 12 años. Miguel perdió completamente los estribos. Esto es imposible. El plan era perfecto, nadie podía saberlo. Miguel, dije con calma, tu error fue asumir que tu padre de 67 años era un anciano ingenuo. Olvidaste que construí una empresa desde cero, que manejé millones de euros durante décadas y que sobreviví en el mundo de los negocios porque siempre estoy 3 pasos adelante de mis competidores. El subinspector Jiménez añadió, su investigador privado, Tomás Guerrero, ya confesó todo cuando lo interrogamos esta mañana. Nos dio detalles completos del plan, incluyendo los nombres de todos los cómplices. ¿Tomás confesó? Patricia parecía a punto de desmayarse. Completamente. Cuando se enteró de que estaba involucrado en una conspiración criminal, decidió cooperar para reducir su sentencia. Tenemos su testimonio completo sobre cómo ustedes le pidieron que investigara las finanzas del señor Mendoza. En ese momento sonó nuevamente el timbre. Esta vez era la ambulancia real. No la fraudulenta que Miguel había contratado, sino una ambulancia oficial con paramédicos auténticos. «Inspector, ¿esperaban una ambulancia?», preguntó Miguel con confusión. «Efectivamente, pero no para el señor Mendoza». 3 paramédicos entraron, dirigidos por una mujer madura de uniforme azul marino. «Somos del SAMUR. Recibimos una llamada sobre una emergencia psiquiátrica. ¿Cuál es la situación?». El inspector Martínez señaló a Patricia. Esta señora ha estado bajo estrés extremo debido a su arresto inminente. Ha mostrado signos de crisis nerviosa y podría necesitar evaluación psiquiátrica. Patricia se puso de pie bruscamente. «No estoy loca. El loco es él», señaló hacia mí. «Tiene alucinaciones. Cree que somos criminales». En ese momento entró la última pieza de mi estrategia. La doctora Elena Vázquez Morales, la psiquiatra forense que Rafael había coordinado. «Buenos días, soy la doctora Vázquez, psiquiatra forense del Tribunal Superior de Justicia. He venido para realizar evaluaciones psiquiátricas de emergencia». Miguel aún intentaba salvarse. «Doctora, gracias por venir. Necesita evaluar a mi padre inmediatamente. Tiene demencia senil y está teniendo episodios paranoides». La doctora Vázquez me miró directamente. «Señor Mendoza, ¿podría responder algunas preguntas básicas?». Durante los siguientes 10 minutos, demostré mi lucidez mental completa. Recordé fechas exactas, nombres completos, realicé cálculos matemáticos complejos y expliqué coherentemente toda la situación legal. «Inspector», concluyó la doctora Vázquez, «el señor Carlos Mendoza muestra función mental superior al promedio para su edad. No hay evidencia alguna de deterioro cognitivo, demencia o cualquier condición que justifique tutela legal». «¿Y los otros?». La doctora evaluó rápidamente a Miguel y Patricia. «El señor Miguel Mendoza García muestra signos de estrés extremo compatible con culpabilidad por actividades criminales. La señora Patricia Ruiz Sánchez está experimentando una crisis nerviosa aguda, posiblemente precipitada por el colapso de su conspiración». El inspector Martínez sacó las esposas. «Miguel Mendoza García y Patricia Ruiz Sánchez quedan arrestados por conspiración criminal, fraude, falsificación de documentos médicos, soborno de funcionarios públicos e intento de envenenamiento». Mientras les leía sus derechos, Miguel me miró con una mezcla de odio y incredulidad. «¿Cómo supiste todo?». «Hijo,
Cuando tienes 9 millones de dólares ocultos durante décadas sin que nadie lo sospeche, aprendes a manejar información mejor que un servicio de inteligencia. Patricia sollozaba mientras les ponían las esposas. Carlos, por favor, podemos arreglar esto, podemos devolver el dinero. ¿Qué dinero, Patricia? Ustedes nunca tuvieron acceso a un centavo de mi patrimonio. Los policías se los llevaron hacia el coche patrulla. En la puerta, Miguel se volvió una última vez. Papá, sigo siendo tu hijo. No, Miguel. Mi hijo murió el 15 de marzo cuando decidió traicionar a su padre. Tú eres solo un criminal que casualmente lleva mi apellido. Las puertas del coche patrulla se cerraron, llevándose a 2 personas que habían elegido la codicia sobre la familia. Pero mi día aún no había terminado, porque Carlos Mendoza Herrera nunca había sido un hombre que se conformara con la defensa. Y ahora venía la parte que realmente iba a disfrutar, la reconstrucción completa de mi vida, pero esta vez con aliados dignos de confianza. La fase de supervivencia había terminado. Comenzaba la fase de triunfo. Después de que el coche patrulla desapareciera con Miguel y Patricia, mi casa quedó en un silencio que no había experimentado en meses. Era el silencio de la libertad recuperada, pero también el silencio que precede a la tormenta final. El inspector Martínez permaneció conmigo para completar la documentación oficial. Señor Mendoza, necesitamos su declaración formal sobre todos los eventos. Esto será crucial para el proceso judicial. Inspector, tengo preparada una cronología completa con evidencias respaldatorias. Mi abogado Rafael Delgado tiene copias de todo. Excelente. ¿Hay algo más que debamos saber sobre otros posibles cómplices? Sí. Hay varios vecinos que aceptaron sobornos para testificar falsamente sobre mi estado mental. También hay personal médico corrupto y funcionarios judiciales involucrados. Pasamos las siguientes 2 horas documentando cada detalle. El inspector tomó declaración sobre las drogas en mi té, las visitas de los prestamistas ilegales y la red completa de corrupción que Miguel y Patricia habían construido. Señor Mendoza, este caso será emblemático. Raramente vemos conspiraciones tan elaboradas contra ancianos con este nivel de documentación. Una vez que la policía se retiró, llamé a Alejandro Torres. Alejandro, fase 1 completada. Miguel y Patricia están arrestados. Es hora de la fase 2. Don Carlos, tengo noticias adicionales. Los hermanos Núñez fueron arrestados esta mañana en una redada coordinada. Al parecer, las autoridades habían estado investigándolos por usura y amenazas, y su conexión con Miguel les dio la evidencia final que necesitaban. Esto era perfecto. Los prestamistas criminales que habían presionado a Miguel ya no serían un problema para nadie más. ¿Qué hay de los vecinos traidores? Dolores, Eduardo y Rosa recibieron citatorios judiciales esta mañana. Cuando se enteraron de que Miguel había sido arrestado, los 3 intentaron devolver el dinero del soborno, pero es demasiado tarde. Ya están involucrados legalmente. A las 2:00 p.m., Rafael llegó con una sonrisa de satisfacción que no había visto en años. Carlos, tengo el reporte completo de nuestras maniobras financieras. Tu patrimonio está más seguro que Fort Knox. ¿Qué tan seguros estamos de que no puedan acceder a nada? Completamente seguros. Incluso si Miguel hubiera obtenido tutela legal, se habría encontrado con cuentas bancarias vacías. Todo tu dinero está protegido en estructuras legales que tardarían años en desmantelar, y solo con tu cooperación directa. Rafael extendió varios documentos sobre mi mesa. Pero hay algo más interesante. Durante la investigación de sus finanzas, descubrimos que Miguel había estado planeando esto desde hace más de un año. ¿Un año? Encontramos correos electrónicos de noviembre del 2022 donde discutía con Patricia sobre tu dinero escondido. Aparentemente, Patricia había notado que vivías muy modestamente para alguien que había tenido una empresa exitosa. ¿Qué más descubrieron? Miguel había estado documentando cada conversación contigo, buscando signos de confusión o pérdida de memoria que pudiera usar como evidencia. Tenía un cuaderno con notas sobre cada vez que olvidabas algo menor o repetías una pregunta. La traición era incluso más profunda de lo que había imaginado.
Durante más de un año, mi propio hijo había estado catalogando meticulosamente cada fallo humano normal para usarlo como arma contra mí. Rafael, quiero proceder con la siguiente fase de nuestro plan. ¿La adquisición de propiedades? Exactamente. Es hora de que Madrid sepa quién es realmente Carlos Mendoza Herrera. Durante los siguientes días, ejecuté una serie de movimientos financieros que habían estado en preparación durante semanas. El 18 de abril, compré la casa de al lado de la mía, la que pertenecía a Eduardo Martín, uno de los vecinos que había aceptado sobornos para mentir sobre mi estado mental. Eduardo se enteró de la venta cuando llegó del trabajo y encontró a los nuevos propietarios, mis representantes legales, cambiando las cerraduras. Su casa había sido embargada esa mañana por deudas fiscales que, curiosamente, habían sido investigadas anónimamente y reportadas a Hacienda. ¿Cómo es posible?, le preguntó Eduardo a su esposa Carmen. Ayer todo estaba bien. Lo que Eduardo no sabía es que había estado evadiendo impuestos durante 5 años y que mi contador José Manuel había proporcionado discretamente esa información a las autoridades fiscales como ciudadano preocupado. El 20 de abril, la casa de Dolores Pérez también cambió de propietario. Dolores había firmado un préstamo hipotecario el año anterior usando información financiera falsa. Cuando el banco fue informado anónimamente de las irregularidades, ejecutaron la hipoteca inmediatamente. Rosa García, la vecina que más me había dolido traicionar, descubrió el 22 de abril que su esposo Joaquín había perdido su trabajo en la empresa de limpieza donde trabajaba. El motivo: antecedentes penales por testificar falsamente en procedimientos judiciales, algo que su empleador consideraba incompatible con un trabajo que requería confianza. Ninguna de estas consecuencias era venganza personal mía. Simplemente había proporcionado información veraz a las autoridades correspondientes sobre actividades cuestionables que ya existían. La justicia había seguido su curso natural. El 25 de abril recibí una llamada inesperada. Era Sandra, mi nieta en Barcelona. Abuelo, acabo de enterarme por las noticias. No puedo creer lo que papá y Patricia intentaron hacerte. Sandra, siento que hayas tenido que enterarte por los medios. Abuelo, quiero que sepas que estoy completamente del lado correcto en esto. Lo que hicieron es imperdonable. ¿Cómo puedo ayudarte? Simplemente sigue siendo la persona honorable que siempre has sido. Termina tu carrera de medicina y no te preocupes por los gastos universitarios. Todo está cubierto. Gracias, abuelo. Pero hay algo que debo decirte. Mamá me llamó desde la prisión. Sandra se refería a Patricia como mamá, porque había sido criada por ella desde los 12 años. ¿Qué te dijo? Intentó convencerme de que visitara a papá y tratara de hacer que retiraras los cargos. Le dije que era imposible, que lo que habían hecho no tenía perdón. ¿Cómo reaccionó? Se puso histérica. Empezó a gritar que la familia debía estar unida, que tú eras un anciano vengativo, que estaba destruyendo a la familia por orgullo. ¿Y qué le respondiste? Le dije que la familia se destruyó el día que decidieron drogar a su propio padre y planear robarlo, que si alguien destruyó la familia fueron ellos. Esa conversación me confirmó que había tomado las decisiones correctas. Sandra, a sus 23 años, tenía más integridad moral que su padre de 42. El 28 de abril, exactamente 2 semanas después de los arrestos, Rafael me trajo las noticias finales sobre las consecuencias legales. Carlos, Miguel y Patricia van a juicio la próxima semana. Sus abogados intentaron negociar, pero la evidencia es tan abrumadora que el fiscal rechazó cualquier acuerdo. ¿Cuáles son las sentencias probables? Miguel enfrenta entre 12 y 18 años de prisión. Patricia, entre 10 y 15 años. Los cargos incluyen conspiración criminal organizada, lo cual aumenta significativamente las penas. ¿Y los demás cómplices? El doctor Aguirre, 8 años por ejercicio ilegal de la medicina y fraude. Carmen Vega, la secretaria judicial, 6 años por corrupción. Los vecinos, entre 18 meses y 3 años dependiendo de su cooperación con las autoridades. El 30 de abril,
Exactamente el día límite que los hermanos Núñez habían dado a Miguel para pagar sus deudas de juego, ocurrió el evento que marcaría el final simbólico de esta fase. Estaba revisando correspondencia en mi estudio cuando escuché un motor poderoso deteniéndose en mi entrada. Miré por la ventana y vi un Ferrari F8 Tributo rojo brillante, el mismo modelo que había admirado en el concesionario de lujo 3 semanas antes. El conductor se bajó. Era Lorenzo Castillo Mendoza, el vendedor del concesionario, con una sonrisa enorme. «Señor Mendoza, aquí tiene su nuevo automóvil, tal como lo ordenó». El Ferrari costaba 280.000 euros, exactamente la cantidad que Miguel había calculado obtener de la venta de mi casa. Era mi manera de demostrar simbólicamente que su plan no solo había fallado, sino que su target tenía recursos que nunca había imaginado. Cuando los vecinos restantes vieron el Ferrari en mi entrada, entendieron inmediatamente el mensaje. Carlos Mendoza Herrera no era la víctima vulnerable que Miguel había creído atacar. Era un adversario que había convertido su conspiración criminal en su propia destrucción, y que ahora exhibía su verdadero poder sin necesidad de ocultarlo más. La fase silenciosa había terminado. Era hora del gran regreso triunfal. El 2 de mayo, decidí que era hora de hacer mi aparición pública oficial. Durante semanas había permanecido discreto, manejando la situación desde las sombras, pero ahora, con Miguel y Patricia en prisión preventiva y mi patrimonio completamente seguro, era momento de que Madrid conociera la verdadera historia. Esa mañana me vestí con el traje azul marino italiano que había comprado para ocasiones especiales, pero nunca había usado. Me arreglé el cabello, me puse mi reloj Rolex Submariner original de 1987, el que había guardado en mi caja fuerte durante años, y salí de casa en el Ferrari rojo. Mi primera parada fue el centro comercial Las Rosas Village, donde sabía que me encontraría con conocidos que habían escuchado rumores sobre los problemas familiares de Carlos Mendoza. Quería que vieran con sus propios ojos que no era la víctima frágil que Miguel había intentado crear. Al estacionar el Ferrari en la entrada principal, noté las miradas inmediatas. Varios transeúntes se detuvieron para admirar el automóvil, y algunos incluso tomaron fotografías. Cuando me bajé del conductor, vi caras de reconocimiento y sorpresa. «¿Carlos Mendoza?» Escuché una voz familiar. Era Aurelio Vázquez Herrera, mi antiguo proveedor de materiales cuando tenía la empresa de construcción. «Aurelio, qué gusto verte». «Carlos, hombre, ¿ese Ferrari es tuyo?» «Completamente mío, Aurelio. Un pequeño capricho de la jubilación». Aurelio me miró con una mezcla de admiración y confusión. «Pero Carlos, escuché que tenías problemas, que Miguel estaba preocupado por tu salud». «Los únicos problemas de salud que tuve fueron las drogas que mi nuera estaba añadiendo secretamente a mi té. Ahora que dejé de consumir lorazepam sin saberlo, me siento mejor que nunca». «¿Drogas? ¿De qué hablas?» Durante los siguientes 20 minutos le expliqué la situación completa. Aurelio escuchaba con incredulidad creciente. «Carlos, esto suena como una película de thriller. Una película donde el anciano, aparentemente indefenso, resulta ser más astuto que los villanos». Aurelio me acompañó a tomar café en la terraza del centro comercial. Mientras conversábamos, noté que varias personas nos observaban disimuladamente. Madrid es una ciudad grande, pero los círculos sociales pueden ser pequeños, y las noticias sobre arrestos espectaculares viajan rápido. «Carlos, ¿es verdad que Miguel debe dinero a gente peligrosa?» «Debía. Los hermanos Núñez ya fueron arrestados, y las deudas de juego de Miguel ahora son problema del sistema penitenciario». Durante el café, mi teléfono sonó. Era Esperanza, mi vecina leal. «Carlos, ¿dónde estás? Han venido periodistas preguntando por ti». «¿Periodistas?» «De El País y de Telemadrid. Dicen que quieren hablar contigo sobre el caso del anciano que desenmascaró una conspiración familiar. Aparentemente, la historia se está volviendo famosa». Esto era inesperado, pero no completamente sorprendente. Un caso que involucraba conspiración familiar, médicos corruptos y una fortuna oculta tenía todos los elementos para captar atención mediática. «Esperanza,
Diles que regresaré en 1 hora. Mi segunda parada fue el banco principal, donde quería hablar con Luis Fernando sobre algunas transferencias. Cuando llegué, el gerente me recibió con una actitud completamente diferente a la habitual. Don Carlos, no esperaba verle tan pronto después de los eventos recientes. Luis Fernando, los eventos fueron exactamente lo que esperaba que ocurriera. Esperaba que su hijo intentara acceder fraudulentamente a sus cuentas. Esperaba que alguien eventualmente intentara aprovecharse de mi edad aparente. Solo no pensé que sería mi propio hijo. Luis Fernando me acompañó a su oficina privada. Don Carlos, debo confesarle algo. Cuando Miguel vino con esos papeles falsificados, inmediatamente sospeché que algo no estaba bien. Su firma era convincente, pero sus nervios lo traicionaron. ¿Qué hiciste exactamente? Contacté discretamente al Departamento de Seguridad del banco. Ellos fotografiaron los documentos y investigaron su autenticidad. Cuando confirmamos que eran falsificaciones, alertamos a las autoridades. ¿El banco ayudó en la investigación? Completamente. Proporcionamos toda la evidencia de los intentos de fraude. Su caso se ha convertido en un ejemplo de cómo las instituciones financieras deben proteger a clientes vulnerables, aunque usted resultó ser cualquier cosa menos vulnerable. Durante nuestra conversación, Luis Fernando mencionó algo interesante. Don Carlos, varios clientes del banco han preguntado sobre usted. La historia se ha extendido por la comunidad financiera. Algunos están impresionados por su manejo estratégico de la situación. ¿Qué tipo de comentarios? Admiración genuina. Comentarios como ese Carlos Mendoza demostró que la experiencia vale más que la juventud y nunca subestimes a un empresario con décadas de experiencia. Cuando regresé a casa a las 3:30 p.m., efectivamente había 2 furgonetas de medios de comunicación estacionadas en mi calle. Vi a Esperanza hablando con una reportera joven, probablemente explicando que ella nunca había notado signos de demencia en mi comportamiento. Al ver el Ferrari, los periodistas se acercaron inmediatamente. Señor Mendoza, soy Carmen Ruiz de El País. ¿Podríamos hacerle algunas preguntas sobre su experiencia con la conspiración familiar? Y yo soy David Morales de Telemadrid, agregó un camarógrafo. Esta historia está generando mucho interés público. Decidí que era el momento perfecto para establecer mi narrativa pública. Por supuesto, pero hablemos en mi jardín, donde estaremos más cómodos. Durante la siguiente hora, conté mi historia completa a los medios. Expliqué cómo había detectado la conspiración, cómo había documentado sistemáticamente cada paso y cómo había protegido legalmente mi patrimonio antes de exponer a los culpables. Señor Mendoza, preguntó Carmen, ¿qué mensaje tiene para otras personas mayores que podrían estar enfrentando situaciones similares? Que nunca asuman que la edad los convierte automáticamente en víctimas. La experiencia es poder, la información es poder, y la paciencia estratégica es el poder más grande de todos. David preguntó, ¿hay algo que le gustaría decirle a su hijo Miguel? Que eligió ser un criminal en lugar de ser mi hijo, y que las consecuencias de esa elección las vivirá durante los próximos 15 años en prisión. La entrevista fue transmitida esa misma noche en el noticiero principal de Telemadrid y publicada al día siguiente en la portada de El País con el titular «El patriarca que convirtió una conspiración familiar en la destrucción de sus enemigos». Esa noche, mientras cenaba en mi terraza, reflexioné sobre los eventos de los últimos 2 meses. Había comenzado como Carlos Mendoza, el anciano aparentemente vulnerable que vivía modestamente de su pensión. Había terminado como Carlos Mendoza, el estratega implacable con $9 millones que había destruido una conspiración criminal usando las mismas herramientas que había empleado durante décadas en los negocios: información, paciencia y ejecución perfecta. Pero aún quedaba un último movimiento por hacer, y ese movimiento establecería definitivamente quién controlaba realmente la situación. El 3 de mayo, Miguel y Patricia descubrirían que su pesadilla apenas había comenzado. El 3 de mayo, 3 semanas después de los arrestos, recibí la llamada que había estado esperando. Era Rafael, con el resultado final del proceso judicial. Carlos,
Acaba de concluir el juicio. Miguel fue sentenciado a 16 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional, hasta cumplir al menos 12 años. Patricia recibió 14 años. Los jueces consideraron que la premeditación y el abuso de confianza familiar agravaron significativamente sus crímenes. Me senté en mi sillón de cuero, el mismo donde había planificado toda mi estrategia, y sentí una mezcla compleja de satisfacción y melancolía. La justicia había prevalecido, pero el precio había sido perder para siempre al hijo que había criado. ¿Qué hay de los demás cómplices? El doctor Aguirre, 10 años por liderar una red de certificaciones médicas fraudulentas. Carmen Vega, 7 años por corrupción judicial agravada. Tomás Guerrero, 3 años por participar en conspiración criminal. ¿Y los vecinos? Dolores, 2 años con suspensión condicional y trabajo comunitario. Eduardo, 18 meses efectivos. Rosa García, 2 años suspendidos, pero su esposo Joaquín perdió definitivamente su empleo. Durante los días siguientes, comencé la reconstrucción completa de mi vida social. El 7 de mayo, organicé una cena en mi casa para las personas que habían demostrado lealtad genuina durante la crisis. Esperanza, mi doctor Roberto Villalobos, Alejandro Torres y, por supuesto, Rafael. Carlos, comentó Roberto mientras brindábamos con champán Dom Periñón, has demostrado que la inteligencia estratégica no tiene edad de caducidad. Alejandro añadió, en mis 20 años como investigador privado, nunca vi a alguien manejar una situación tan compleja con tanta precisión. Miguel y Patricia creyeron que estaban cazando a un cordero, pero despertaron a un león. Esperanza, siempre práctica, preguntó, Carlos, ¿qué vas a hacer ahora? Esta casa debe sentirse muy vacía después de todo lo ocurrido. Esperanza, por primera vez en años, esta casa se siente como mi hogar nuevamente, sin personas tóxicas drogando mi té o conspirando en mi cocina. Durante esa cena tomé una decisión que había estado considerando durante semanas. Amigos, he decidido crear la Fundación Carlos Mendoza para la protección de personas mayores. Voy a destinar 2 millones de euros para ayudar a otros ancianos que enfrentan abuso familiar o fraude patrimonial. Rafael sonrió. Es una idea extraordinaria. Tu experiencia podría salvar a cientos de personas de situaciones similares. Exactamente. Quiero crear un protocolo de detección temprana de conspiraciones familiares, financiar investigaciones privadas para víctimas que no pueden costearlas y proporcionar representación legal gratuita en casos de abuso patrimonial. El 15 de mayo, exactamente un mes después de los arrestos, recibí una visita inesperada. Era Sandra, mi nieta, que había venido desde Barcelona. Abuelo, necesitaba verte en persona para agradecerte. ¿Agradecerme qué, Sandra? Por demostrarme que hacer lo correcto siempre vale la pena, incluso cuando duele. Sé que fue doloroso exponer a papá, pero era lo único moralmente aceptable. Sandra había madurado considerablemente durante estas semanas. Abuelo, he estado reflexionando sobre todo lo ocurrido. Papá eligió el dinero sobre la familia. Tú elegiste la justicia sobre la comodidad. Quiero ser como tú cuando tenga tu edad. Sandra, tú ya tienes mi carácter. Por eso eres la única heredera legítima en mi testamento actualizado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Abuelo, no me importa la herencia, solo me importa tenerte en mi vida. Lo sé, hija, por eso mereces heredar todo lo que he construido. Durante junio y julio, la Fundación Carlos Mendoza se convirtió en realidad. Contraté a 3 abogados especializados, 2 investigadores privados y una psicóloga geriátrica. En los primeros 2 meses, ayudamos a 47 personas mayores que enfrentaban situaciones de abuso familiar. El caso más impactante fue el de Amparo Delgado Vega, una viuda de 72 años, cuyas hijas habían estado vendiendo secretamente sus joyas familiares y falsificando su firma para acceder a sus cuentas bancarias. Usando las técnicas que había desarrollado en mi propio caso, logramos documentar completamente el fraude y recuperar 145.000 euros robados. Señor Mendoza, me dijo Amparo durante una visita de seguimiento, usted me salvó de terminar en la calle por culpa de mis propias hijas,
No sé cómo agradecérselo. Amparo, la mejor forma de agradecerme es viviendo con dignidad y nunca permitiendo que nadie abuse de su confianza otra vez. El 12 de agosto recibí una carta desde la prisión. Era de Miguel. Durante semanas había estado evitando leer su correspondencia, pero esta vez decidí enfrentar sus palabras. Papá, sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que entiendo completamente lo que hice mal. Patricia y yo nos convertimos en monstruos por culpa de la desesperación financiera. Destruimos nuestra familia por dinero que ni siquiera existía en las cantidades que pensábamos. He tenido meses para reflexionar y me doy cuenta de que traicioné no solo tu confianza, sino todos los valores que me enseñaste. No espero que me perdones, pero espero que puedas encontrar paz sabiendo que la justicia se hizo correctamente. Leí la carta 3 veces. Había dolor genuino en sus palabras, pero también la realización tardía de que había cruzado líneas imperdonables. Le respondí con una carta breve. Miguel, aprecio tu reconocimiento de culpabilidad, pero el perdón no borra las consecuencias. Elegiste ser un criminal cuando podrías haber hablado conmigo honestamente sobre tus problemas financieros. Esa decisión cambió todo para siempre. Te deseo que uses estos años en prisión para convertirte en una mejor versión de ti mismo. Pero nuestra relación padre-hijo terminó el día que decidiste drogarme y conspirar para robarme. El 30 de octubre, exactamente 8 meses después de descubrir la conspiración, tuve mi última cita de seguimiento con el doctor Roberto para confirmar que no había efectos residuales del lorazepam que Patricia me había administrado. Carlos, estás en perfecta salud física y mental. De hecho, el estrés de manejar la crisis parece haberte revitalizado. Tienes la energía de alguien 10 años menor. Roberto, enfrentar adversidad siempre me ha fortalecido. Esta experiencia me recordó quién soy realmente. No un anciano vulnerable, sino un strategist experimentado. Esa noche, mientras cenaba solo en mi terraza, reflexioné sobre la transformación completa que había experimentado. Había comenzado el año como Carlos Mendoza, el jubilado aparentemente modesto que ocultaba su fortuna por precaución. Había terminado el año como Carlos Mendoza, el patriarca que había demostrado públicamente que la edad no equivale a vulnerabilidad. Mi Ferrari estaba estacionado en el jardín, brillando bajo las luces nocturnas. Las casas de los vecinos traidores ahora tenían nuevos propietarios. Mi fundación ayudaba semanalmente a personas que enfrentaban situaciones similares a la mía, y por primera vez en décadas vivía sin ocultar quién era realmente. Miguel había comenzado esta guerra creyendo que atacaba a un anciano indefenso. En realidad, había despertado a un adversario que convirtió su conspiración criminal en su propia destrucción total. La lección más importante que aprendí no fue sobre familia o dinero, fue sobre identidad. Pasé años fingiendo ser menos de lo que era, ocultando mi éxito por modestia o precaución. Pero cuando alguien amenazó mi libertad y dignidad, recordé que Carlos Mendoza Herrera nunca había sido un hombre que se dejara victimizar. A los 67 años, había ganado la guerra más importante de mi vida. No contra Miguel y Patricia, sino contra la percepción de que la edad me convertía automáticamente en blanco fácil. Y ahora, con $9 millones, un Ferrari rojo, una fundación próspera y la satisfacción de haber impartido justicia perfecta, vivía exactamente como el hombre exitoso y respetado que siempre había sido. Miguel me expulsó de mi propia casa creyendo que era un anciano indefenso. Regresé como el león que nunca había dejado de ser. Y esa, amigos, es la diferencia entre subestimar a alguien y conocer realmente con quién estás tratando. La historia había terminado, pero mi vida verdadera apenas comenzaba. Si te gusta esta historia, por favor dale like al video, suscríbete al canal y comparte en los comentarios tu impresión sobre esta historia. Para escuchar la próxima historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por vernos.